Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición, en este caso, de Hablemos de Libros. Es la sección que dedicamos en la Asociación Meteorológica Española pues, a comentar libros, los cuales tienen como tema bien principal o bien, aunque sea colateral, la meteorología. En el día de hoy, el libro es Temporada de Galernas y la autora es María Pilar Vallejo. López Vallejo, perdón, López Vallejo, sí. En primer lugar, queremos agradecer, como siempre, el que haya tenido la amabilidad de aceptar la invitación de la AME para que nos hable de un libro muy peculiar, yo diría muy interesante para los que tenemos la meteorología como actividad profesional, ¿no? Porque ella es una observadora de meteorología y ha estado trabajando muchos años en el observatorio de Igueldo, en San Sebastián, muy cerca de San Sebastián, de la playa de la Concha. Ya nos comentará más cosas. Entonces, María Pilar, pues como nos explicará ahora, pues se le ocurrió la idea de combinar la faceta profesional que le interesa mucho, le apasiona como observadora meteorológica, pues con también una gran afición que tiene por la literatura. Y de ese maridaje de ambas aficiones, pues ha surgido este libro, Temporada de Galernas. Voy a resumir brevemente algunos de los datos biográficos que nos ha enviado y que cualquiera los puede consultar en la página web de la Asociación Meteorológica Española. Nos dice que es licenciada en Biológicas por la Universidad del País Vasco. Nada más acabar la carrera, comenzó a preparar las oposiciones para observadora de meteorología. Ingresó entonces en AEMET, o en el antiguo Instituto Nacional de Meteorología, en este caso en el año 91, y en este momento hacen 33 años que está en AMET, trabajando en AMET. Su primer destino fue Zaragoza, donde estuvo 8 meses en la sección de climatología. A continuación se promocionó a programadora en San Sebastián, donde estuvo 15 años. En 2007, entonces, dio traslado al Observatorio de Igueldo como observadora sinóptica. Ahora mismo está ocupando en comisión de servicio el puesto de jefa de ese observatorio de Igueldo. Cuenta que el trabajo en el observatorio le abrió una nueva visión de la meteorología, que pasé de programar y mantener aplicaciones a observar con los instrumentos más sencillos las variables del tiempo. De alguna manera, dice, esto me hizo vivir el clima y el paso de las estaciones de una manera diferente. Comenzó a entender realmente lo que era su profesión y a relacionarla con su carrera de bióloga gracias a la observación fenológica, que también es otra de sus facetas profesionales y también de afición personal. Hubo un momento en el que sintió la necesidad de compartir lo que estaba viendo. Dice que me daba pena que la profesión de observadora fuera desconocida y que no se supiera cuál había sido la historia de ese observatorio tan valorado por los que trabajamos en climatología en España, como se trata del Observatorio de Igueldo, que tiene una de las series largas de mejor calidad de las que disponemos en España. Todo el mundo habla del tiempo y del clima, pero cada vez que venía una visita al observatorio se quedaba asombrada por la manera en que se tomaban los datos. Me resultaba muy sencillo explicar los conceptos básicos de meteorología basándome en la forma en la que se hacen las observaciones. Y por último, así que comencé a escribir. Y a partir de ahora va a ser ella la que nos narre esta aventura en este terreno. Por mi parte, simplemente recordar que estas charlas se graban, quedan colgadas en YouTube y por tanto recordar que aquellos que deseen participar al final de la charla que nos dé María Pilar, pues que tengan en cuenta efectos de la privacidad y de la protección de los datos, la forma en que estimen oportuna para dirigirse, teniendo en cuenta que va a quedar grabado, bien sea a través de la cámara activándola, bien sea a través de la voz o si no, incluso a través del chat. Intentaremos dar paso a las preguntas, comentarios, aportaciones que nos trasladen. Así que yo, sin más, María Pilar, cuando quieras. Sí. A ver. Bueno, no sé, espera, tengo una duda. ¿Pongo la cámara ya o...? Sí, puedes ponerla. Sí, muy bien, sí. Pues la voy a colocar. De acuerdo. Ahora, ahí estamos. Y ahora vuelvo a la presentación. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, voy a empezar hablando sobre el libro y sobre el observatorio,
voy a intentar hacer como hablar un poco de todo a la vez, contando a través de los capítulos del libro, ¿no? En esta primera imagen podemos ver una foto antigua del observatorio. El observatorio, como veis, se compone de una casa y una torre. La torre es donde se hacían las observaciones y la casa era donde hasta hace no muchos años vivía el director del observatorio, a veces hasta con la familia. Bueno, veis que el entorno que se ve aquí es bastante pues, rural, con una pequeña carretera. Esta carretera es la que une San Sebastián con Orio. Esa carretera sigue estando ahí, ahora con más tráfico que hace 100 años. Bueno, 100 años no había igual coches, ¿no? Pero más tráfico que hace 60 o 70 años, pero tampoco es una carretera que sea demasiado transitada. Y luego todo lo que rodea al observatorio pues sigue siendo un entorno bastante rural. Bueno, aquí veis, bueno, esta es la portada de mi libro. La verdad es que del libro bueno, el libro yo lo he autopublicado. Entonces, la primera edición, que es la que se puede encontrar en Amazon si estáis interesados, tiene otra portada y esta es una portada que casualmente me la hizo una amiga mía que yo no lo sabía al principio y hablando de dónde yo trabajaba y tal, resulta que ella era nieta de García Polo, que fue en su momento también director del observatorio. Y ella había estado de niña, pues porque García Polo vivía allí, o sea, con su familia, y había estado, iba a visitar a sus abuelos y jugaba con el tanque vaporimétrico, bueno, de esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Casualidades. Resulta que ella era diseñadora gráfica y cuando le conté que yo había escrito este libro y tal, me dijo, jo, pues si quieres hacer otra edición un poco más, bueno, con más cariño, ¿no? Que la que hice en Amazon, pues ella fue la que diseñó esta portada. Y bueno, la historia que cuenta la novela Temporada de Galernas, vamos a decir que la historia la vamos sabiendo a través de las aventuras y desventuras de una joven, de una chica, ¿no? De una chica que vive en Igeldo. Bueno, no lo he dicho ahora, claro. La novela yo la sitúo, comienza en noviembre de 1935 y acaba en junio de 1936. El motivo por el que elegí ese tiempo para iniciar la narración fue porque quizás fue la época más gloriosa del observatorio, ¿no? Los años en los que estuvo de director del observatorio Mariano Oporto y de subdirector Juan Landín. Aunque a lo largo del libro también hablaré del fundador, que es Juan Miguel Orcólaga. Pero bueno, esta época, no sé, me daba más juego y aparte de eso, yo también tenía en la cabeza la infancia de mi madre, ¿no? Mi madre, me imagino que como todas las personas de esa época que vivieron la guerra, hablaba mucho sobre esos años, lo que ella llamaba los tiempos normales, que eran los años anteriores a la guerra. Y hablaba de un mundo que yo pensé que iba a desaparecer cuando cuando ella falleció hace 8 años, pero esas historias, esa forma de vida, esos valores, me daba pena que se perdieran y por eso también aproveché el libro para contar un poco cómo era la vida, ¿no? En aquella época, que en realidad los sentimientos de las personas son muy parecidos, o sea, los que tenemos ahora, pero lo que les rodeaba era bastante diferente. Y también era muy diferente la vida de las mujeres, ¿no? De las mujeres jóvenes y de las mujeres que vivían en un medio rural, como es la protagonista de este libro. Bueno, aquí, bueno, el libro comienza el 1 de noviembre de 1935. Bueno, espero no destripar mucho del argumento del libro porque en realidad es una novela. Es una novela en la que yo intercalo información sobre el Observatorio de Igeldo, sobre su historia, sobre la profesión de observador y sobre algún tema meteorológico. Pero es una novela con un argumento y con
con cierta intriga, espero. Entonces, bueno, tampoco voy a dar muchos detalles, pero sí que voy a intentar contar un poco lo que he intentado decir en cada capítulo. Bueno, ¿por qué empecé en noviembre la historia? Bueno, el otoño en el País Vasco es bastante curioso, ¿no? O sea, todo el mundo se imagina que en el norte, pues cuando acaba el verano, estos veranos tan variables que tenemos, pues que ya empieza el mal tiempo. Resulta que nosotros en la zona de Guipúzcoa y Vizcaya tenemos unos otoños que suelen ser muy cálidos, porque el componente que predomina durante esa época es el viento sur. Entonces, con el sur tenemos un efecto Foehn y lo que tenemos es unas temperaturas pues, muy cálidas en mitad del otoño. Esto a veces genera como, le llaman ego aisea en euskera, ¿no? El viento loco, el viento sur, porque es como de repente tú tienes la sensación de estar casi entrando en el invierno. Por ejemplo, esta foto que es del 1 de noviembre, no, del 1 de noviembre, no, perdón, del 30 de noviembre, y entra al sur y empiezas a tener temperaturas de 20 y tantos grados, tal. Es una sensación extraña y además el sol ya no está tan alto. Hay una luz muy especial durante estos días. Yo, si alguna vez vais a visitar el País Vasco, me parece una época muy recomendable porque la verdad es que da es bonito el otoño aquí. Dicen, intenté encontrar alguna certeza de lo que voy a decir ahora, pero no lo he encontrado. Yo he oído que el Festival de Cine de San Sebastián se eligió, que es en septiembre, se eligieron esas fechas porque en el sur de Francia acababa la temporada turística y aprovechando que acababa la temporada en el sur de Francia y el buen tiempo que hacía aquí en otoño, decidieron que esa era una época buena para comenzar un festival de cine y atraer a gente, a turistas y que conocieran San Sebastián. Bueno, entonces, a lo que íbamos con la novela, pues en ese momento ese momento mágico, en ese momento un poco especial, es cuando da comienzo. Y da comienzo, el lugar es el cementerio de Igueldo. El cementerio de Igueldo está justo enfrente del observatorio. En ese momento, la protagonista, Lucía, es el día de Todos los Santos, que todo el mundo va al cementerio, y está delante de la tumba de su padre. Su padre ha muerto hacía 3 meses antes por una galerna. El tiempo y los fenómenos del tiempo son también un personaje más del libro, ¿no? En este caso, la galerna es más que un personaje, es casi un protagonista, ¿no? El padre ha muerto y entonces... bueno, ella y el hermano, que también iba con el padre en ese momento, que estaban en una pequeña barca, cuando se desata la galerna, pues pierde una pierna, ¿no? Entonces, esta familia, que era una familia muy tradicional, que se dedicaba en el caserío a sus labores con 2 vacas, unas cuantas gallinas y una huerta, que es lo que la mayoría de la gente tenía. Bueno, y ellos a la vez también trabajaban en una cantera, porque en Igueldo hay canteras de piedra, que yo no sé si ahora ya se siguen usando, pero todos esos edificios que se ven en San Sebastián, que son como de una piedra arenisca dorada, pues se sacaban de Igueldo. Entonces, bueno, el padre y el hermano trabajaban ahí llevando las piedras de Igueldo al puerto de San Sebastián, les pilla la galerna, y el padre muere y el hermano se queda pues con una pierna inutilizada. Entonces, claro, el caserío, que es lo que les da de comer, pues tiene serias dificultades para sacarlo adelante. Entonces es cuando ella, a través del cura, pues empieza a trabajar en el observatorio limpiando. Entonces, para ella, pues os podéis imaginar, para una chica que no ha salido prácticamente del kilómetro cuadrado que rodea a su casa, pues ir a trabajar en lo que para ellos, claro, la gente que trabajaba en el observatorio pues eran gente pues como unos señores muy pues vestidos con traje, muy diferente a lo que eran ellos, ¿no? Entonces esta chavala pues al principio pues lo va a pasar bastante mal.
Bueno, en esta fotografía, porque no me quiero olvidar de él, aunque el libro se sitúa en esa época que os he dicho, cuando estaba Mariano do Porto de director, el observatorio fue fundado por Juan Miguel Orcolaga, que es este señor que vemos aquí. Él era el vicario de Zarauz, era un hombre que tenía una pasión por la meteorología y que fue autodidacta. Su idea de fundar un observatorio, su idea principal, también por eso quería empezar en el cementerio, ¿no? Porque su idea a la hora de crear un observatorio era salvar la vida de los pescadores, de los arranzales que llamamos aquí. En aquella época, claro, no había predicción, o sea, nadie avisaba de los temporales, nadie avisaba de nada. Y los pescadores salían a la mar y bueno, aunque todos tenían, bueno, pues como todo el mundo que se dedica al campo o a la mar, parece que a veces son más expertos en el cielo o en el tiempo que otros que nos dedicamos a esto, pero bueno, había fenómenos como las galernas que son muy difíciles de predecir. Entonces él estaba obsesionado con salvar esas vidas. Y bueno, pues él fue llamando puertas, fue llamando a las diputaciones y repetía esta idea, ¿no? Al principio casi por su cuenta, iba sacando predicciones, las iba colgando en las cofradías de pescadores. También llamó a las puertas de la familia real, que en aquella época veraneaban en San Sebastián. Y parece que Alfonso XIII era muy aficionado a la vela y entonces, pues bueno, el padre Orcolaga pues fue diciéndoles pues, que él podía dar las predicciones para que saliera con más seguridad a la mar y tal, y consiguió que también le donaran pues bastantes instrumentos y bueno, poco a poco consiguió que la Diputación de Guipúzcoa hiciera este edificio del Observatorio de Igueldo. En un principio iban a ser las dos diputaciones, la de Vizcaya y la de Guipúzcoa, las que iban a poner fondos para crear el observatorio, pero hubo una discusión sobre la ubicación, porque los vizcaínos querían que se pusiera en Machichaco y Orcolaga insistía en que la ubicación tenía que ser donde está ahora, ¿no? Que es en Igueldo, que es un monte, que es una colina que está como a 250 metros el observatorio sobre el nivel del mar y enfrente del mar, ¿no? Él decía que era un error pensar que todas las alteraciones del tiempo venían por el oeste, que había que mirar, tener en cuenta lo que se creaba en el mismo Golfo de Vizcaya, lo que venía del sur. En fin, él tenía sus teorías y al final consiguió que la ubicación fuera esta. Y entonces la Diputación de Vizcaya abandonó el proyecto y solamente quedó la Diputación de Guipúzcoa. Bueno, otra cosa que me gustaría comentar es que el primer capítulo hemos visto que es el 1 de noviembre, el siguiente capítulo es el 24 de diciembre. Cada capítulo es un día señalado, una festividad importante, ya sea regional o nacional, del día del mes. Y el capítulo se centra en ese día, aunque luego va dando saltos al pasado para explicar otras cosas, ¿no? Pero el tiempo que hace ese día, ese es el tiempo que hizo ese día en Nigueldo o en San Sebastián. No sé, me gustó hacer eso, no sé por qué, si para darle más realismo o porque... pero bueno, yo cogía el día que yo quería, en este caso en diciembre, por ejemplo, es el día de Nochebuena, y cogía la hoja de todos los cuadernos de observación que tenemos guardados en el observatorio y ponía el día con el tiempo que hacía ese día. También otras veces, por ejemplo, mira, aquí podéis ver, consultaba a la prensa, ¿no? En la hemeroteca, porque Mariano do Porto y Juan Landín mandaban todos los días los datos del tiempo y la predicción, la mandaban a los diferentes periódicos. Por ejemplo, aquí podemos ver el diario La Voz de Guipúzcoa del 25 de diciembre de 1935, pues diciendo datos facilitados por el Observatorio de Igueldo, ¿no? Y bueno, pues en este día del 24 de diciembre es cuando
bueno, ya ha pasado más de un mes desde que la protagonista empezó a trabajar en el observatorio. Es el día de Nochebuena, se junta con el resto de la familia y entonces empieza a contar las cosas que hace en el observatorio, ¿no? Esta foto del Sirimiri es que, bueno, el primer día que ella comienza a trabajar en el observatorio, el día que hace es un día como este, ¿no? Nosotros tenemos a lo largo del año muchos días que son como la foto que estáis viendo, ¿no? Que no se ve nada, o sea, que está el sirimiri, que está la niebla, la bruma. Cuando, si a veces miras la predicción, no da lluvia, pero como cuando hay un flujo del norte, nos entra todo el rato como esta neblina y tal. Y son unos días muy tristes, muy pesados. Entonces, quise aumentar la sensación de angustia que sintió Lucía al empezar a trabajar en un sitio extraño y desconocido para ella, eligiendo un día como este y a la vez hablando un poco de otro de las características nuestras, ¿no? Que es este tipo de días. Bueno, aquí no soy muy ordenada con las diapositivas, ya me podéis perdonar. Aquí os había puesto una diapositiva en la que os muestro nuestros cuadernos de observación para que veáis que tampoco son tan diferentes de lo que anotaban en sus observaciones Mariano Doporto o Juan Landín o incluso Orcolaga en su momento, ¿no? Pues seguimos, aunque tenemos ahora el Clescon y todo está mucho más automatizado sobre todo gracias al programa que hizo Rodríguez Ballesteros, que vamos, desde aquí le doy las gracias, pero todavía pues seguimos anotando y tampoco han cambiado tanto las cosas. Bueno, sí que han cambiado porque, por ejemplo, aquí también os pongo unas fotos de las tablas que cuando yo empecé a trabajar, yo, bueno, al principio ya ha contado José Antonio, empecé en Zaragoza en climatología, pero antes de entrar como programadora en San Sebastián, estuve 3 meses en Bilbao haciendo observación y en el aeropuerto. Y bueno, todavía se usaban aquellas tablas bueno, para mandar el SINO, pues tenías que hacer un montón de cálculos y de cosas de la humedad, de la temperatura de rocío, de la presión en el nivel del mar, tal y cual. Bueno, pues eso es lo que, bueno, es que me estoy adelantando un poco. Ya digo que no soy muy ordenada con las diapositivas. Lucía, estamos además ya en enero, ¿no? Lucía se va haciendo poco a poco con la vida en el observatorio, va conociendo, bueno, con los jefes tiene una relación más profesional, ¿no? Pues son sus jefes y ya tampoco se toma muchas confianzas, pero con el radiotelegrafista sí, o sea, él es como la persona que le va introduciendo en el mundo del observatorio, ¿no? Le va explicando las cosas, es una persona común igual, no más cercana a ella. Y el radiotelegrafista también, en los momentos en que el director o el subdirector no pueden hacer observaciones, él se encarga de las observaciones. Pero, bueno, este hombre es un poco... Bueno, no es que se aproveche de la inocencia de Lucía, pero bueno, es un poco pillo, que le tiene cariño, pero bueno, también pues le intenta enseñar, bueno, le enseña a hacer observaciones para que los días que él está por ahí tomando algo en San Sebastián, pues ella pueda hacerlo. Claro, todo esto lo hace a espaldas de sus jefes, porque no le habrían permitido a una chica que no sabe si tiene formación o si sabe hacerlo bien, pues hacer una observación con la que ellos luego iban a trabajar, ¿no? Pero bueno, a lo largo del tercer capítulo, que es el mes de enero, pues Lucía va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo a hacer la observación con lo que le explica este chico, el radiotelegrafista, y poco a poco ella también se va fascinando con lo que está aprendiendo, ¿no? Esto es una disculpa para explicar lo que es el trabajo de observador, ¿no? Como ella poco a poco va empezando a hacer las observaciones, las dificultades con las que se encuentra. El 20 de enero, elijo el 20 de enero, pues es el día de San Sebastián, ¿no? Es una festividad importante en San Sebastián y por eso también lo centro en ese día.
bueno, pues por daros algunos detalles, pues una de las dificultades con las que se encuentra Lucía es cuando el chico Santi, le dice que tiene que hacer la observación de la tarde porque él se va a San Sebastián. Claro, ella no se da cuenta que la observación la tiene que hacer de noche. No se había percatado de eso. O sea, él le había explicado cómo cifrar las nubes, cómo cifrar un montón de cosas, pero cuando ella va a hacer la observación es de noche. Porque claro, en enero enseguida a las 6 de la tarde es de noche. Y entonces se encuentra con la dificultad de cómo cifrar las nubes, cómo cifrar la visibilidad. Y bueno, me parece que ese capítulo puede ser interesante para demostrar pues, que a veces algo tan sencillo como lo que parece que es la observación no lo es tanto. Y yo me acuerdo cada vez que me preguntan, ay, ¿tú a qué te dedicas? No, pues soy observadora. Ay, bueno, ¿y pues qué tiempo va a hacer? No, que no hago predicción, que hago observación. Entonces te dicen, o sea que dices lo que hay, ¿no? Bueno, pues sí, no es tan sencillo como mirar al cielo y decir lo que hay, ¿no? O sea, el hacer una observación detallada y una observación minuciosa y una observación exacta, pues tiene su aquel, y sobre todo al principio y sobre todo cuando no teníamos las facilidades que tenemos ahora. No sé si es en este capítulo o en otro, pues creo que se habla de la serie climatológica de Eagle, ¿no? De esa serie que se ha conseguido a lo largo de tantos años con tantas personas diferentes que todos los días, cada 3 horas o dependiendo de cada momento, ha habido diferentes horas de observación, han salido, han mirado la temperatura, han mirado el cielo y lo han apuntado, ¿no? Y bueno, pues en Igeldo tenemos una serie desde 1928 hasta hoy con las únicas lagunas de la entrada de las tropas de Franco en septiembre, que fueron 9 días, desde que do Porto sale de Igeldo hasta que los jesuitas se hacen cargo del observatorio. Bueno, aquí también os enseño, no sé si se ve a la izquierda, todos estos cuadernitos delgados y tal, que son los cuadernos de observaciones más antiguos, ¿no? Luego los libros verdes pues son ya las compilaciones de los cuadernos de observación de todos los años, desde que os he dicho, desde 1928 hasta ahora, que están ahí, que se pueden consultar. Y bueno, que yo creo que es un tesoro lo que tenemos ahí. Bueno, este es otro cuadrito que también me ha hecho gracia porque lo seguimos usando, ¿no? Cuando tienes que calcular las visibilidades o la altura de la base de las nubes, pues tenemos las referencias de los montes que tenemos enfrente, las alturas de las cimas, en la costa los diferentes accidentes geográficos, a qué distancia los tenemos, que es lo que Santi, el radiotelegrafista, le explicó a Lucía, ¿no? A la protagonista del libro, en aquellas clases que le dio. Luego, según avanza la historia, pues Landín, el subdirector, se da cuenta de que Lucía está haciendo las observaciones y entonces le comienza a explicar él con más fundamento cómo hacerlo y se da cuenta de que, bueno, pues que la chica lo está haciendo bien y empieza a confiar en ella para hacer alguna observación. Bueno, os estoy contando un poco solamente las cosas así que tienen que ver con la meteorología, pero como ya os digo, la historia es otra, ¿no? Porque además de Lucía, pues también está su hermano, que es el otro protagonista del libro, y las diferentes cosas que les van pasando a los dos. El siguiente capítulo, que es febrero, bueno, pues son carnavales, ¿no? Aquel año, en 1936, los carnavales cayeron el 23 de febrero. En este capítulo incluí un poco más también de la situación política del momento, porque bueno, yo cuando escribo algo normalmente siempre se lo dejo a unas cuantas amigos o a la familia y tal para que me den su opinión. Y cuando se lo dejé a un amigo, bueno, me dijo que bueno, que le había gustado mucho y tal, pero que le parecía que explicaba poco sobre la situación política de aquel momento y
y que me faltaban descripciones también del paisaje y de tal. Bueno, claro, que a veces, como yo lo conozco, te parece que todo el mundo tiene que saber cómo es el paisaje. El otro día, hablando con Amadeo y con José Antonio, decían, claro, y eso en verano está verde. Claro, y a mí me parece lo más normal que esté verde. Claro, aquí nosotros no tenemos una estación en que se agoste el paisaje, esto siempre está verde, ¿no? Bueno, pues ese tipo de obviedades que yo pensaba que se daban por supuesto, claro, cuando escribes un libro, pues escribes para gente que no está aquí o que no vive aquí, que tiene que conocer todas esas cosas. Y con la situación política, pues también, claro, yo estaba hablando de una guerra que iba a venir y no estaba poniendo nada, ¿no? De cómo estaban las cosas en aquel momento. Tampoco, también lo que pasa es que Lucía y su hermano y mucha gente como ellos vivían muy ajenos a la política. O sea, igual en las ciudades se vivía más un ambiente político de los partidos o de todos los follones que había en aquel momento. Pero en el caserío no se hablaba de política. Por lo menos Lucía y su familia no lo hablaban. Pero todo esto también lo saco de las cosas que me contaba mi madre, ¿no? Que la gente, vamos a decir, normal o sencilla o los trabajadores, pues tampoco hablaban demasiado de cómo estaban si los tradicionalistas o el Frente Popular o tal. Entonces incluí un poco, y fue gracioso, porque yo consultaba de la hemeroteca diferentes periódicos, ¿no? Y hubo unas elecciones en febrero del 36. Pues leyendo los titulares de los tres periódicos, yo no conseguía saber quién había ganado las elecciones. Entonces, me hizo gracia porque pasa un poco como ahora, ¿no? Que según qué de periódico leas, pues hay unas elecciones y parece que han ganado todos. O sea, y que los contrarios han perdido. Y bueno, y con esa disculpa y de un meeting que hay en la Plaza de la Costi en Donosti, en San Sebastián, pues bueno, sí tuvo un poco cómo estaba el ambiente político en aquel momento, que estaba de lo más revuelto, ¿no? Porque, bueno, había bastantes problemas, manifestaciones, huelgas, bueno, había de todo. Creo que es en este capítulo, cuando sale, ya os comentaba antes que yo, aunque se centra en una fecha concreta del capítulo, yo doy saltos en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Y en este, para explicar todo lo que puedo sobre Geldo y todo lo que le concierne. Y en este capítulo se habla de la Galerna de 1912. En esa Galerna, supongo, bueno, no sé si habréis oído hablar aquí, bueno, es bastante famosa, ¿no? Porque murieron 160 o más. Es que no me acuerdo. En el artículo este que veis aquí, que es de un periódico de 1912, se habla de 160 pescadores de Bermeo, pero creo que fueron más. Y si veis aquí con una flecha marcado, pone anteayer, Orcolaga, el popular ex vicario de Zarauz, anunciaba la proximidad de una galerna. O sea, Orcolaga anunció esa galerna y colgó su predicción en la cofradía de pescadores de Donosti. Y en Donosti no murió nadie porque no salieron. Y los vizcaínos salieron, los de Bermeo, porque no les llegó la información, ¿no? Pero bueno, simplemente aquí es para resaltar la importancia de la figura de Orcolaga y del observatorio y la cantidad de vidas que salvó, ¿no? Bueno. Esta diapositiva, bueno, estos son el tiempo presente, la clave de tiempo presente y pasado. Supongo que la he puesto porque en ese capítulo, igual supongo que será por eso. Es que tengo una memoria espantosa y esto de hecho hace una semana ya no me acuerdo muy bien, pero imagino que es porque Lucía le está explicando a su tío, que es con el que baja a Donostia el día de San Sebastián, pues las cosas que ve en el observatorio, ¿no? Las cosas que observa, cómo se distinguen las nubes altas de las bajas y si tiene duda, pues cuando tienes una corona lunar, pues ya sabes que es una nube media. Bueno, ese tipo de cosas que es las que seguimos observando, ¿no? Hoy en día. Bueno, pasamos a marzo. No sé si igual tengo que correr un poco más porque igual estoy enrollándome demasiado.
Bueno, mucha de la información que estoy dando, quiero agradecérselo a Asunción Urzainqui y a su equipo de la Universidad de Deusto, que fueron los que han hecho artículos y han hecho 2 libros estupendos. Bueno, si se quiere saber algo sobre Igeldo y sobre todo lo que pasó a prensa, todos los artículos que hay del observatorio, se lo debemos a Asun y a Asun Urzainqui y a su equipo, ¿no? que investigó sobre este tema. En este capítulo, en marzo, creo que hay un momento que no me acuerdo si es, creo que es Doporto, que le explica a la protagonista, a Lucía, cosas sobre los rayos ultravioleta, el cuidado que tiene que tener de no quemarse y tal. Y eso lo saqué pues, de uno de los trabajos que hizo Mariano Doporto, porque este hombre, bueno, pues fue un científico de relevancia internacional que hizo cantidad de publicaciones, y una de las que hizo, que siempre es de agradecer que alguien rinda un tributo al sitio donde está viviendo, ¿no? O al sitio donde durante una época él trabaja. Y él hizo un estudio sobre las horas de sol en el observatorio de Igeldo, diciendo que de junio a octubre lucía tanto el sol como en cualquier zona de España, lo que pasa que con menos intensidad, pero diciendo que los efectos terapéuticos del sol en San Sebastián eran tan buenos como en cualquier otro lado. Pero bueno, pues favoreciendo un poco la llegada de turistas a San Sebastián y a la vez haciendo un estudio científico, ¿no? Estos son unos cuantos cuadernos y libros de sus publicaciones, y ahí también vemos pues, un mapa de frentes o de isobaras, no distingo muy bien aquí, que también de puño y letra de Oporto. Bueno, en abril es cuando ya el libro se empieza a convertir un poco en un culebrón, tengo que confesarlo. A partir de abril igual hay menos explicaciones sobre la profesión de observador y del observatorio, y me meto más en el argumento como si fuera una novela, ¿no? Con la vida de los protagonistas. Pero bueno, en este capítulo sí que hay una parte importante donde Lucía explica cómo fue la galerna, ¿no? El día que murió su padre. Porque durante un tiempo al observatorio de Igeldo fueron marinos, o sea, capitanes y gente que trabajaba en barcos mercantes, porque se les formó para hacer observaciones en los barcos, ¿no? En la mar. Y recibían formación pues, de Oporto, de Landín. Y en una de estas explicaciones, yo lo ubico ahí, donde veis en estas escaleras que son del observatorio, Lucía oye la explicación de cómo se genera una galerna, ¿no? O sea, oye la explicación científica de las masas de aire, de tal y cual. Y luego, en ese mismo capítulo, un poco más adelante, ella cuenta cómo vivió la galerna, o sea, cómo viven las galernas desde el punto de vista de un observador, ¿no? De las personas que ven lo que está ocurriendo en el cielo. Aquí, bueno, esta foto pone la galerna de jarrachas de viento, tal, pero no es una galerna de las típicas que nosotros llamamos aquí la galerna de verano, no es una foto de noviembre, o sea, es una entrada de una galerna, bueno, pues de una rolada de viento, pero esta foto, aunque es de noviembre, en verano, el tipo de galerna también nos da esta imagen, ¿no? Aquí vemos bueno, pues lo que hemos vivido la gente que no sé si alguna vez veraneado por aquí, por el País Vasco, pero los que vivimos aquí y vamos a la playa en verano, pues esta imagen la vemos muy a menudo, ¿no? Un cambio de viento, que sobre todo suelen ser días fantásticos de viento sur, pero no con mucho viento, ¿no? De estos días que dices, joder, parece que no estamos aquí, parece que estamos en el sur, ¿no? Días muy buenos, muy tranquilos, y de repente hay un cambio súbito, todas las toallas por el suelo, te pega la arena en la cara, te hace daño. Bueno, ahora es algo anecdótico, porque simplemente lo que te hace es fastidiar un día de playa, ¿no? Pero la gente que estaba en la mar, pues era algo bastante más dramático.
bueno, ya para ir acabando, el siguiente capítulo es el 1 de mayo, que también es un día pues, especial porque es el Día de los Trabajadores. Aquí ya en estos capítulos sigo explicando también cosas del observatorio, pero me voy un poco también, doy otro salto para atrás y hablo un poco de la familia de Lucía, de la historia del padre que ha muerto en la Galerna. Y bueno, una de las cosas de mayo creo que es cuando cuento una escena de algo que le ocurre al padre. Hablo de la entrada de un frente cálido, de esos días que aquí llueve y llueve y llueve y no deja de llover, que parece que no va a acabar nunca, ¿no? También es una sensación, como lo que describo también es bastante angustioso. Quería también poner como un escenario que diera un poco de agobio, y es que esos días en los que tampoco es que llueva como una tormenta, que dices una tormenta acaba, no, son como, es una lluvia continua, continua, pero fuerte, sin viento, y no para, y no para. Y bueno, pues alguna vez, yo me acuerdo, no sé, eso lo hablo un poco también como persona ajena a la meteorología, ¿eh? Yo solo recuerdo también de pequeña un par de veces, y también era en finales de primavera, ¿no? Ese tipo de entrada bueno, de lluvia, y nosotros siempre hemos vivido en Bilbao, cerca de la ría, y ver cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo la ría y se va desbordando y tal, y parece que es el fin del mundo, y luego, bueno, al final acaba parando. Y bueno, y también en este capítulo explico un poco, empiezo a hablar un poco del mar, porque también es parte de la observación, ¿no? Del observatorio, porque es el Observatorio Meteorológico Marítimo de Gueldo. Bueno, pues la escala Woodford, la escala Douglas. Y bueno, ya llegamos al final, al último día, que es el 30 de junio, que son las fiestas de Gueldo, de San Pedro. Y bueno, yo creo que ya no sé si os voy a contar mucho más, porque no quiero. Creo que si os tenéis interés es mejor que leáis vosotros el libro. Sí que os voy a enseñar unas cuantas fotos. Bueno, este es el jardín del observatorio. Ya veis que estamos justo encima del mar. Y mirad, esta es una foto que tenemos colgada en una pared del observatorio. ¿Veis? Que no ha cambiado esto demasiado, ¿no? Aquí tenemos, es una granja, lo que tenemos ahí enfrente, que está abandonada, de pollos. Y todo lo demás pues sigue parecido, ¿no? Aquí es cuando estaban diseñando, ¿no? Parece que el jardín del observatorio. Esta es la vista que da al sur. Veis ahí toda la cadena montañosa que tenemos, con el Hernio, el Erlo, toda la Sierra de Aralar. Y los dos caseríos que tenemos enfrente. Esta es la sala de vientos que llamamos. Bueno, y bueno, y para terminar, pues una foto de la exposición, que también era una exposición en la que Mariano do Porto quiso mostrar lo que se hacía en el observatorio. Veis, no sé si veis ahí abajo que hay una foto que es como la primera que os he enseñado, ¿no? Del observatorio, el busto de Orcolaga, haciendo un homenaje también al fundador. Pues para mostrar lo que se hacía y para que se apreciara su trabajo. Y bueno, pues yo creo que con esto ya, no sé si queréis preguntar algo o... Sí, bueno, muchas gracias, Pilar. Ha sido muy Bueno, interesante todo sí, este recorrido histórico al hilo de la novela, ¿no? Nos sí, has mostrado, yo creo, mucho de lo que es la actividad también de un observatorio, que es importante también, yo creo, que se conozca, ¿no? Nosotros como Asociación Meteorológica Española, porque la labor de los observatorios de meteorología es fundamental. Gracias a eso, de tantos observadores y observadoras como ha habido, por ejemplo, en Igueldo, disponemos ahora de series climatológicas que son muy importantes para los estudios, todo tipo de estudios climáticos. Aparte, por supuesto, del input que suponen para los modelos de predicción, para la predicción, ¿no? Como tú comentaste, ¿no? El tema de lo que llevó a Orcolaga, ¿no? El fundador, el tema ese de la mejora en la predicción, por ejemplo, de las galernas o del tiempo adverso para la pesca, ¿no? Ha sido muy importante, ¿no? Para el avance de la meteorología en general ha estado muy relacionado con el avance en la capacidad de observación y en la extensión de las redes de observación, de instrumental, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso hay que ser consciente, aunque a veces no trascienda tanto en los medios, ¿no? A lo mejor como otros temas, pero desde luego esa labor muchas veces callada y oscura es fundamental. Está en la base, en el fundamento de muchas otras cosas. Y luego nada, por mi parte, comentar brevemente que has mencionado varias veces las galernas, que nosotros tuvimos otra charla aquí en el Aula Morán, ¿no? Sí. Pero que está también colgada en YouTube con José Luis Arteche, que ha estado mucho tiempo de jefe del Observatorio de Santander y que es un experto en ese tema. Y ahí el que tenga interés en ese tema en concreto, pues ahí puede ampliar. Creo que además comentaba de esa gran galerna que comentaste tú. Creo recordar que lo comentó también por extenso, esa gran, terrible gran galerna, ¿no? Que causó tantas víctimas en aquella época, ¿no? No había las capacidades de predicción que tenemos ahora, etc. Y nada, animar a la gente a participar. Otra cosa que se me ocurrió, un poco en plan, si quieres, un poco más cómico, comentaste que te preguntan a ti, como observadora, ¿no? ¿Qué tiempo va a hacer? Y tú dices que tú eres observadora, lógicamente, ¿no? Y que no predices el tiempo. Pero yo pensaba que la inversa, en cambio, no es cierta, porque siempre se cuenta la anécdota, no sé si apócrifa o no, de algún que otro meteorólogo predictor, me imagino, quizá en otros tiempos, pues que hacía la predicción sin mirar por la ventana el tiempo que hacía. ¡Ostras! Y que eso era muy arriesgado. Siempre se contaba ese tipo de anécdotas. Bueno, la importancia de la observación y de tenerla en cuenta incluso para las predicciones. Hombre, hoy en día, obviamente, cuando hacemos predicciones a días vista, ¿no? Con los modernos modelos médicos y tal, pues eso puede que no tenga importancia, pero desde luego en la predicción a lo mejor a muy corto plazo, que también es otro tema que se avanza mucho, hay que tener en cuenta en cualquier caso siempre las predicciones, aunque sea a través de satélites o de lo que sea. Y bueno, venga, yo animo a gente porque yo no veo manos levantadas y seguro que hay gente que quiere comentar cosillas. Y si no, tú, Amadeo, hay dos manos levantadas, es que no las veo, a ver. Encarna y luego Amadeo. Encarna y luego Amadeo. Hola otra vez. Gracias, Pilar. Me ha gustado el estilo con que has hecho la presentación del libro. La verdad que está muy interesante. Y bueno, y mi intervención va pues con el tema que ha tocado José Antonio y tú lo has comentado muy levemente y que me resulta de verdad siempre muy triste, y es que la infraestimación que se tiene hacia lo que es la observación frente a otros ámbitos como es la predicción, cuando todos sabemos, y lo ha comentado José Antonio, que sin observaciones pues efectivamente no se puede hacer predicción ni otras tantas cosas. Entonces, quería simplemente incidir en que deberíamos dar más publicidad al mérito que conlleva la observación. Yo creo que quizás a ver si también desde incluso Aula Morán o otro ámbito de la AME, aportar presentaciones sobre este ámbito, ¿no? Ya te han invitado acerca de que presentes algo sobre tu tarea en el ámbito de la tecnología. Yo creo que es muy importante porque si no se acerca y si no se difunde ciertas actividades, no solo no existen, sino que además cuando lo conoces y si sabes algo, lo infraestimas, ¿no? Entonces, en esa línea, aparte de decidir esto, y comentar tú lo que quieras añadir al respecto, también quiero aprovechar este momento para que nos puedes comentar los avances que ha podido incluirse en la observación que se hace en el Observatorio de Igeldo desde la época en que se desarrolla la novela, es decir, desde antes o después de la guerra, de la guerra civil, es decir, cuando se vuelve otra vez a poner en funcionamiento. O sea, es decir, que en estos 80 años, más o menos, bueno, 40, o sea, 70, 80 años, pues, ¿cómo ha evolucionado la observación desde ese observatorio? Y de nuevo, gracias, Pilar. Vale, Encarna. Pues, a ver, lo que nosotros llevamos a gala es que no ha evolucionado, que seguimos haciendo la observación igual.
o prácticamente de una manera muy parecida a la que lo hacía Orcolaga o lo hacía Ando Porto. Los instrumentos son muy parecidos y por eso la serie climatológica tiene el valor que tiene, porque es que no ha variado poquísimo la instrumentación y ha variado poquísimo lo que rodea al observatorio, que sigue siendo prácticamente muy parecido a lo que fue en su fundación. Entonces, hombre, lo que sí hemos evolucionado es a la hora de transmitirlo, de comunicarlo, de generar los signos o de enviarlos. Eso sí, por supuesto. Bueno, tienes ahora un mogollón de ayudas de informática y de otras muchas cosas. Pero la observación que hacemos es la básica, es la de siempre. Entonces, para mí, eso es el valor del Observatorio de Igeldo. Y es algo que es una pena porque siempre andamos como pendientes de un hilo, ¿no? Cualquier día nos quitan de en medio, o sea, cualquier día que ya se jubilen un par de ellos juntos, parece que esto pues lo automatizarán o tal y cual. Pero yo creo que deberíamos mantener por lo menos un observatorio, o sea, para poder mostrar lo que es la observación, poder enseñar lo que es la base, de dónde parte todo, ¿no? O sea, de mirar una temperatura, de mirar el cielo, o sea, cosas tan sencillas que se han hecho a lo largo de la historia, se han hecho durante cientos y miles de años y lo seguimos haciendo. Ahora, bueno, pues con una base más científica y todo más normalizado, pero bueno, yo creo que es un tesoro lo que tenemos. Ya que dices lo que acabas de decir, efectivamente es muy importante lo que acabas de decir, porque podemos terminar un poco como está ocurriendo en los colegios, ¿no? Que los niños pequeñitos consumen leche, comen tomates, etcétera, etcétera, pero luego no conocen, o sea, ¿de dónde viene esa leche? Entonces se quedan impresionados si los llevan a una granja y ven pues la vaca, efectivamente cómo de la vaca se obtiene la leche, cómo se obtienen los tomates, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que podría ocurrir un poco lo que tú estás comentando en el ámbito meteorológico. De hecho, un poco empieza a ocurrir, por ejemplo, en las aulas. Bueno, yo soy docente en la Facultad de Físicas y claro, hay muchas asignaturas, bueno, todas las asignaturas acerca de la meteorología, bueno, pues se habla de la temperatura, de la presión, etcétera, etcétera, y se dan los datos, ¿no? Pero efectivamente los alumnos universitarios se quedan encantados, claro, como una cualidad humana, ¿no? Del ser humano que nos gusta de una manera innata observar, ¿no? Y saber de dónde vienen las cosas. Y los alumnos se quedan muy, muy, muy encantados cuando efectivamente ven, por ejemplo, el ciclómetro. El ciclómetro, cómo se obtiene de una manera directa la temperatura del termómetro húmedo y tal. Y es algo tan sencillo. Bueno, pues esas clases en donde se les muestran los aparatos con los que se obtiene medidas, incluso, por ejemplo, un radiosonda, ¿no? Que para explicarles también, bueno, cuáles son los sensores con los que se determina la presión, la temperatura, etcétera, sin necesidad, bueno, que son sensores de variables meteorológicas, que no es el termómetro ni el barómetro y tal. Y entonces es relativamente poco tiempo, pero los alumnos se quedan encantados. Y si eso se pierde, como por ejemplo lo que tú comentabas, de que no haya alguien, un observatorio por lo menos, para mostrar a la gente, a los interesados, etcétera, etcétera, eso pues nos va a pasar como los niños pequeños con la leche y los tomates. O sea, ¿de dónde se saca esto, no? Así que muchas gracias por tu ¿cómo diría yo? La espinita que has marcado de que reivindicando que efectivamente la figura del observador como persona, o sea, como observador, no debería faltar jamás. Así que gracias. Ojalá. A ti, Encarna. Sí, muchas gracias, Encarna.
Y bueno, yo comento brevemente una cosita, no me puedo resistir, pero es que has comentado una cosa efectivamente muy importante, ¿no? El hecho de que observatorios como el de Igueldo hayan mantenido, por ejemplo, como has dicho, el entorno y los métodos de observación, eso tiene un valor enorme, que no, por desgracia, creo que ni siquiera dentro de la profesión meteorológica se valora como se debe. Y eso es un problema muy serio. Esas series como la de Igueldo son lo que llamamos en climatología series homogéneas. Y tienen un enorme valor, porque los métodos de homogenización, y aprovecho para hacer aquí referencia a otra charla que tuvimos en el aula Morán, al que yo creo que es mayor experto en homogenización en España, que es meteorólogo retirado, ¿no? José Luis Guijarro, que desarrolló la técnica de homogenización del programa CLICOM, que está en R, disponible para todo el mundo y tal. Pero técnicas de homogenización tan buenas como esa, que es de las mejores a nivel internacional, funcionan si tenemos puntales de apoyo. Tenemos que tener como baremos distribuidos. Entonces, si en España nos quedamos sin observatorios de la calidad mantenida en el tiempo, y por calidad entiendo no solo la calidad de los aparatos de tal y la pulcritud de la toma de observaciones, sino el mantenimiento, por ejemplo, del entorno que has mencionado, que es fundamental. Tantos observatorios que teníamos muy buenos, incluso en observatorios y tal, pero que por el crecimiento de los observatorios, no digamos ya en entorno urbano, plantea problemas de homogeneidad. Es un problema muy serio, muy en los fundamentos, pero, en fin, como yo me he dedicado como climatólogo, parte de mi actividad profesional a ese terreno, por eso que no me he aguantado. Y paso palabra, me parece que Amadeo, tú habías levantado la mano, ¿no? Sí. Bueno, ya habéis pisado un poco el tema, más que preguntas, que son comentarios, ¿no? Me reafirmo en lo que ha dicho José Antonio, porque yo he sido delegado territorial, director de centro, y lo del papel de los observatorios centenarios antiguos es fundamental. También he sido observador, aunque fue en mis años jóvenes, y te agradezco mucho pues, en la puesta en valor del papel de los observadores de meteorología. Yo, como soy muy mayor, pues también conocí a los radiotelegrafistas, los últimos que quedaban, y eran unos personajes curiosos Sí, y entrañables. Entonces, no me voy a extender más en lo del tema de los observadores, darte las gracias por haberlo puesto en valor. Y sí también destacar el comentario que haces, porque normalmente cuando se habla del norte, de la cornisa cantábrica, toda la gente piensa pues las temporales del oeste, el noroeste, los nortes y tal, y efectivamente las situaciones del este mezcladas con sur y tal, sobre todo en la parte oriental del Cantábrico, han tenido importancia y vamos, yo creo que lo pones en valor. Y luego además, que yo creo que en este libro has sabido conjugar, estando enmarcado en un contexto histórico complicado, dándole la importancia al tema de la meteorología, que en otras ocasiones hay veces que hay gente que se despista un poquito, y yo creo que lo ha sabido centrar bastante. O sea, que más que una pregunta es un comentario y un agradecimiento y una felicitación. Gracias, Amadeo. Bueno, pues muy bien. No sé si hay más interés en participar, en aportar. Desde luego, el tema ya lo hemos visto, tiene además muchas ramificaciones. Mira, Rafael Requera, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues nada, enhorabuena. No sé si coincidimos en la delegación en Aragón cuando estuviste hace tantos años, no, supongo, ¿no? Yo creo que no. No coincidimos, ¿no? No, yo creo que pues no. Nada, yo solamente recordar que estuve, si mal no recuerdo, creo que estuve con Amadeo y con Margarita ahí en Montigueldo hace como unos 14 años, en unas jornadas que teníamos por allí. Bueno, en varios sitios, pero uno de ellos fue San Sebastián, y allí que fuimos y estuvimos en el observatorio. Creo que estabas tú también, Amadeo, ¿no? Creo recordar, no lo sé. Y pude verlo, pude ver el jardín y pude ver las instalaciones, ¿no? Que por cierto, ahora Margarita, si mal no me equivoco, creo que ha habido momentos en que ha tenido que ella misma asumir la observación en algún momento, ¿no? En este momento está. Bueno, de hecho en este momento lo está, ¿no? Porque estamos en un momento dramático. Sí, hace 2 semanas no había forma, porque se ha jubilado un compañero, otro está con permiso de paternidad y nos quedábamos en cuadro. Y entonces Margarita
y Miguel Ángel Manjón, un meteorólogo de la delegación, están haciendo turnos. O sea, claro. que desde aquí les doy las gracias porque si no es por ellos... Pues sí, es que Margarita, Amadeo y yo pues somos de esa generación que hemos pasado por los 3 cuerpos, ¿no? Ya. El cuerpo de observadores, el cuerpo de diplomados y el cuerpo de meteorólogos, ¿no? Yo de observador estuve 10 años, desde el 78 al 88. O sea, llevo 47 años en la casa, ¿no? Pero bueno, bien, luego diplomado y luego meteorólogo, en fin. Y Amadeo se ha ido ya, y a lo tonto hace ya 6 años que se fue, digo, parece mentira. Pero vamos, sí. Tengo también muchas anécdotas como observador, porque fueron 10 años, entre el 78 y el 88, en varios destinos además. En Los Llanos, en Albacete, en Torrejón, en Barajas, con accidentes aéreos importantes. En fin, y el último fue ya aquí en Zaragoza, en el GPV, pero ya vine con la posición aprobada, ¿no? de ayudantes. Nada, oye, pues muy interesante, ¿no? Todo lo que has contado. Efectivamente, Arteche nos había hablado de las galernas, sí. Creo que en otra, creo que también fue aquí en el aula magna, ¿no? Me parece, ¿no? Del aula Morán, quiero decir. Morán. Sí, así fue. Sí. Y bueno, pues habrá que leerla, ¿no? Bueno, yo creo la que novela, sí. ¿no? Sí, hombre. Y ver la sí, trama de fácil, lo que le pasó a pobre Lucía. Le pasa de todo a la pobre, sí. Bueno, no pasan grandes cosas en realidad. Lo que les decía antes, ¿no? Que la vida era muy distinta, pero los sentimientos de las personas no han cambiado a lo largo de los años. Entonces lo que le pasa, pues bueno, que le pasa a muchas chavalas de su edad y bueno, pero pasan más cosas. Yo, bueno, no sé, por decir una virtud de la novela, no sé si es una gran novela o no, si es muy buena, es entretenida, se lee fácil, eso sí. Entonces, si quieres pasar un rato en verano debajo de la sombrilla, pues creo que es buena lectura para eso. Y así aprende. A vosotros no os hace falta aprender nada de meteorología, pero bueno, para el resto de personas, sí. Muy bien, pues enhorabuena. Gracias. Pues muy bien. Gracias, Rafael. Vale. Y yo creo que como estamos además justo en el tiempo adecuado, ha pasado 1 hora más o menos desde que hemos empezado y como no veo más manos levantadas, pero bueno, ha estado bien, ya hemos tenido un buen rato de tertulia y nada, simplemente pues eso, animar a la gente a que adquiera esta novela, que creo que no cuesta mucho, ¿no, Pilar? 0,99. Bueno, en formato digital, en formato papel creo que es algo más. Es más cara, pero vamos, que eso es lo que os comentaba el otro día, que la puse, es el precio mínimo que creo que te dejan poner en Amazon, pues para que a todo el mundo que le interese la pueda leer. Y luego en papel es más cara, pero no sé si merece la pena. Muy bien. Yo tampoco. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido en directo y por mi parte simplemente convocaros, bueno, reiterarte el agradecimiento a ti, Pilar, por haber aceptado la invitación, la amabilidad y a los demás pues convocar a la próxima cita con el aula Morán. La próxima, creo, si no me equivoco, y corrígeme, Amadeo, me parece que va de los escenarios climáticos, ¿no? Y está anunciada en la página web de la Asociación Meteorológica Española. Y nada más. Hasta la próxima a todos. Muy bien. Muy bien. Un saludo. Pues muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. Buenas tardes.